Amén. Gloria a ti, Señor. ¿Cuántos desean amar al Señor con todo su corazón? Amén. Vamos a declararlo fuerte. Deseo adorarte, dame manos limpias y un corazón puro. Deseo amarte, deseo adorarte, dame manos limpias, sí, Señor, y un corazón puro. Estorbe mi adoración, quiero subir a tu monte, Señor, que todo en mí te dé adoración. Quiero sentir el toque de tu amor, yo quiero ser un adorador. ¿Cuántos adoradores hay aquí? Deseo adorarte, dame manos limpias y un corazón puro. Deseo amarte, deseo adorarte, dame manos limpias y un corazón puro. Estorbe mi adoración, quiero subir a tu monte, Señor, que todo en mí te dé adoración. Quiero sentir el toque de tu amor, yo quiero ser un adorador. Quiero subir a tu monte, Señor, que todo en mí te dé adoración. De tu amor, yo quiero ser un adorador. Yo quiero ser un adorador, Señor. Quiero subir a tu monte, Señor, que todo en mí quiero sentir el toque de tu amor, yo quiero ser un adorador. Quiero subir a tu monte, Señor, que todo en mí te dé adoración. Quiero sentir el toque de tu amor, yo quiero ser un adorador. Soñado, todo lo que había anhelado, todo lo que quiero está en ti. Tú sanaste mis heridas, me llenaste de alegría. Hoy anhelo conocer de tu amor y tu poder. Quiero ver tu gloria
he soñado, todo lo que había anhelado, todo lo que quiero está en ti. Tú sanaste mis heridas, me llenaste de alegría. Hoy anhelo conocer de tu amor y tu poder. Quiero ver tu gloria en mí, saciar mi sed de ti. Ayúdame a serte fiel, a darte hoy todo mi ser. Quiero entregarte todo el corazón. Yo me rindo a tus pies. Eres mi Dios, eres mi Rey, el anhelo de mi corazón. Solo tú eres mi Dios, mi Salvador. Solo tú, mi Salvador. Todo lo que he soñado, todo lo que había anhelado, todo lo que quiero. Muy buenas noches, mis hermanos. Dios les bendiga. Qué gusto es estar un martes más con ustedes. Ya 5 de enero del 2021. ¿Cómo pasa el año, eh? Difícil decir 2021, dan ganas de decir 2020 y no, ya pasó. Ya pasó. Ya pasó ese año. Bienvenidos, qué gusto saludarles para poder aprender de su palabra, estudiar, reunirnos de esta manera. Así que sean todos muy bienvenidos. Estamos muy contentos de poder estudiar con ustedes. Así es, damos gracias al Señor, ¿verdad? De tener esta oportunidad de estar juntos a través de estos medios de comunicación, ya con calorcito. Hemos de a poco ha ido cambiando mucho el clima, así que damos gracias a Dios por eso también. Y por este tiempo que tenemos de poder disfrutar, de frenarnos un poquito, ¿verdad? En medio de todo lo que está ocurriendo en algunas comunas que han vuelto a fases iniciales, a otras que están saliendo, todavía con prohibiciones para poder congregarnos, pero sin duda esperanzados en que Dios está en absoluto control. Así que vamos a iniciar este tiempo. Yo les quiero leer algo en la palabra en segunda carta a Timoteo, capítulo 2. Vamos a leer desde el versículo 1, segunda de Timoteo 2, 1. Dice: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Dice: tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. El apóstol Pablo instruyendo a su alumno, ¿verdad? Ahora ya pastor Timoteo, un pastor joven, indicándole de que esto de servir al Señor tiene un costo. Lo que hemos estado hablando ya hace muchas semanas, que el domingo también hablamos en la serie que estamos del temor de Dios. Y Pablo diciéndole, hay un costo. Y le da 3 ejemplos que son impresionantes. Dice el versículo 3, tú pues sufre penalidades, dice, como un buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Primero, fíjese. Segundo, dice el 5, y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Y el 6 dice, el labrador para participar de los frutos debe trabajar. Primero, dice, considera lo que te digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Y eso es lo que necesitamos nosotros. Ahora, a lo que quiero llegar es lo siguiente, les da 3 ejemplos. Un soldado que milita, ¿verdad? Que está en un regimiento, que fue llamado a ser parte de un regimiento. Segundo, un atleta que fue llamado a entrenarse, ¿verdad? Para participar en una competencia. Y tercero, un labrador. Si nos damos cuenta, primero el atleta es una persona que tiene que dejar su comodidad y sus sueños personales, sus anhelos personales, ahora para servir a quien lo convocó. Cuando un soldado ya entra a la milicia acá, por ejemplo, en Chile, algún país latinoamericano, y se dedica a eso, ya no tiene anhelos personales. Su único anhelo personal es proteger a su país. Ya se olvida de lo que él pensaba, lo que soñaba, y ahora quiere servir y vivir para proteger a otros, para estar obedeciendo las órdenes
de que Él lo convocó. Segundo, el atleta no gana todos los días, al contrario, solo cuando compite. Y es interesante ver cómo Pablo le dice, tú sufre como un atleta que tiene que entrenarse, pararse temprano, tiene que salir, muchas veces en contra de su voluntad, seguir una dieta, y para una competencia a veces. Se sacrifica. Claro, un sacrificio permanente para poder lograr un objetivo. Y asimismo un labrador que tiene que a veces pelear contra el clima, contra el tiempo, trabajar horas extras, sembrar en momentos difíciles, la tierra a veces está dura, no hay agua, hay que hacer mucho desgaste para poder participar del fruto. Y con esto quiero concluir simplemente esta parte. Es hermoso como el apóstol Pablo le dice a Timoteo, hay un costo. Y si aprendes a entender que hay un costo y vivir a pesar del costo, dice, nuestro galardón es inmensamente grande. Por eso es interesante darnos cuenta cómo yo concluí en el 7, ¿no? Dice, considera lo que te digo y el Señor te da entendimiento. Hay un costo para servir y seguir al Señor. Por eso no cualquiera está dispuesto a seguir al Señor de la manera en que Dios lo demanda, como su palabra lo demanda de nosotros. Así que damos gracias al Señor, ¿verdad?, en que Él nos ha llamado. Ahora, usted sabe, ¿verdad?, si usted es una persona que está viviendo para el Señor y viviendo conforme a la palabra de Dios. Eso le invitamos nosotros, a que como Pablo instaba a Timoteo, usted también sufra penalidades, como decía, como buen soldado de Jesucristo. Así que vamos a orar para tener este tiempo, dedicarlo al Señor, y luego vamos a tener unos cánticos. Así que vamos a hacer una oración. Señor, te damos gracias. Tú eres bueno con nosotros por darnos la oportunidad de oír tu palabra, de servirte, de vivir en esta vida, Señor, y sabiendo de que simplemente esto es un tiempo breve que estaremos, Señor, en esta tierra. Por eso ayúdanos, Señor, a este breve tiempo que estaremos, los años que nos queden, Señor, el tiempo que tú tengas para nosotros. Aprendamos, Señor, a vivir bajo el costo que es servirte y seguirte. Que aprendamos a sufrir penalidades, Señor, como buen soldado, como buenos soldados de Jesucristo. Gracias, Señor, por la bendición y la oportunidad que nos das de servirte. Que tu gracia, Señor, nos llene cada día, nos capacite, que nuestra fe crezca, Señor, y que nuestra vida te honre en todo lo que hagamos. Te agradecemos con todo nuestro corazón. Amamos, bendecimos tu santo nombre y te rogamos, Señor, que tú seas siempre estando con nosotros y dedicamos este tiempo a ti a través de Jesús nuestro Señor. Amén. 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 Bueno, mis hermanos, vamos a tener un tiempo de alabanza, así que le invito a él que se acomode, si gusta ponerse de pie y cantemos juntos al Señor. Y un nuevo día no amanezca, aunque el color del firmamento se vuelva gris, mi corazón no temerá. Descansaré en tu presencia, me aferraré a tus promesas. Tú eres mi luz, mi fortaleza. Mi corazón no temerá. Oh, Señor, tú eres el Señor, conmigo va, conmigo va. Fiel es nuestro Rey, poderoso es Él, poderoso es Él. Bueno es el Señor.
aunque la higuera no florezca y un nuevo día no amanezca, aunque el color del firmamento se vuelva gris, mi corazón no temerá. Descansaré en tu presencia, me aferraré a tus promesas. Tú eres mi luz, mi fortaleza, mi corazón no temerá. Bueno es el Señor, conmigo va, conmigo va. Que Él es nuestro Rey, poderoso es Él, poderoso es Él. Bueno es el Señor, conmigo va, conmigo va. Su gran fidelidad, si Él lo prometió, Él lo cumplirá. Gracias Señor, gracias Señor. Tú harás Señor mi vida, tú harás Señor, cumplirás tu propósito en mí. Bueno es el Señor, conmigo va, conmigo va. Él es nuestro Rey, poderoso es Él, poderoso es Él. Bueno es el Señor, conmigo va, conmigo va. Su gran fidelidad, si Él lo prometió, Él lo cumplirá. En nuestra vida Él lo hará. Él lo hará, mi hermano. Él hará su obra en nosotros hoy, siempre. Ayúdanos, Señora, a entender que tú nos das hoy la oportunidad, Jesús, de estar en casa con nuestra familia y entender, Señor, cuánto tiempo hemos perdido sin buscarte, a cuántas cosas les hemos dado prioridad, Señor, en nuestra vida, en nuestro tiempo. Por eso ayúdanos a buscarte con todo nuestro corazón. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Vamos, iglesia. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Vamos, dile milagroso, milagroso, abre
abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Oh, milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás sanando, sanando mi corazón. Te adoraré, aquí estás, tocando mi corazón. Te adoraré, te adoraré. Vamos a la iglesia, milagroso, milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Oh, milagroso Señor, milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú, así eres tú, así eres tú, así eres tú. Así eres tú, así eres tú, así eres tú, oh Señor. Aunque no pueda ver, estás sobrando, aunque no pueda ver, estás sobrando, siempre estás sobrando, siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando, aunque no pueda ver, estás sobrando, siempre estás sobrando, siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando, aunque no pueda ver, estás sobrando, siempre estás sobrando, siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando, aunque no pueda ver, estás sobrando, siempre estás sobrando. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, obrando, aquí estás, obrando en mí, Señor, te adoraré, aquí estás sanando, aquí estás, sanando mi corazón. Te adoraré, aquí estás Señor, aquí estás, tocando mi corazón. Te adoraré Señor. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú, así eres tú, así eres tú. Así eres tú, oh Señor, mi Dios, así eres tú, así eres tú, así eres tú, Señor. Sabemos que tú estás en control, Señor, de toda situación y circunstancia. Por eso tenemos paz en nuestro corazón. Tenemos paz porque aunque no te podamos ver, Señor, aunque no te podamos incluso sentir, aunque a veces nos falte, Señor, aunque a veces tengamos muchas adversidades, sabemos que tú estás obrando, Señor, que estás en control
de todo. Por eso tenemos paz en nuestros corazones, Señor. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, mis hermanos, después de recordar, ¿verdad?, estos tiempos Muchas gracias. de adoración y cantar al Señor y entender que a través de su palabra no tan solo somos ministrados, ¿verdad?, sino que también al cantar su palabra el Señor abre nuestros corazones y nos permite entender para cantar con entendimiento, ¿verdad?, y glorificar y honrar su nombre. Seguimos después de 2 semanas de hablar de Navidad y hablar de Año Nuevo. Hoy seguimos con nuestra serie, ¿verdad?, que estamos hablando respecto a la adoración. Claro que sí, retomamos, ¿verdad? Retomamos. Tuvimos estas semanitas de ad hoc, ¿verdad?, a lo que estaba pasando, ¿verdad?, de Navidad, Año Nuevo, pero retomamos entonces nuestra serie, ¿verdad?, en la que venimos aprendiendo acerca de la adoración. Un camino a la adoración, ese es lo que vamos estudiando y viendo. Así que usted saque su Biblia ahí en casita, nosotros acá ya tenemos todo dispuesto, preparado para que estudiemos. Y vamos a leer en primer lugar los versículos en los que nos venimos basando, ¿ya? En cuanto a la serie para aprender, ¿verdad?, a ser estos verdaderos adoradores. Y dice Juan, entonces, capítulo 4, 23, versículo 23 y 24 dice: mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. ¡Oh, qué bueno! Y también teníamos, ¿verdad?, como nuestra base el Salmo 27:4, que dice: una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Qué hermoso, ¿verdad?, que estos versículos, como siempre digo yo, sean los atesoremos, y es más, que los memoricemos, que sean parte de nuestra memoria, de nuestros pensamientos cada día y por supuesto en nuestro corazón. Ahí, mire, latentes, para que a pesar de las circunstancias, ¿verdad?, en las que estamos reuniéndonos, que ya no es el poder vernos, el poder saludarnos, ¿verdad?, darnos la mano, abrazarnos, en fin, eso no nos quite el poder entender, ¿verdad?, y el poder no solo entender, sino que hacerlo, esto de adorar a Dios, de alabarlo con todo el corazón. Y aunque usted está, ¿verdad?, online, recibiendo la alabanza, recibiendo estos cantos, ¿verdad?, que se preparan para el Señor, que es la manera que encontramos juntos para adorar a Dios, porque cada uno debe hacerlo. Hemos venido hablando varias semanas, ¿verdad?, debe tener este corazón para el Señor de búsqueda, de adoración, pero también tenemos una instancia en que como iglesia nos preparamos para esto todos juntos. ¿Y cómo podríamos tomarlo como algo a la ligera, o como cuando escuchamos o vemos cualquier otra cosa? No puede ser así, debe ser, o debemos entender, ¿verdad?, que es para el Señor, y con esa pasión no dejar de levantar la voz al Señor, de cantar, de juntos, ¿verdad?, como hace unos momentos hacemos unos cantos nosotros para el Señor en primer lugar, pero también para que de esa manera ustedes y nosotros nos podamos unir en un solo sentir y levantar nuestras voces al Señor a través de estos cantos, ¿verdad?, y de decirle lo maravilloso que es, que lo amamos y que Él es digno de alabanza, de adoración. Así que debemos tener esto en nuestro corazón, ya como un estandarte. Ahora sí, después de tanto tiempo que venimos hablando de adoración. Así es, tenemos que ir poniendo en práctica. Ya no es tan solo seguir escuchando una, otra, o ver cuánto llega a durar nuestra serie, sino que en verdad poniendo en práctica lo que tenemos. Y esto, para eso no necesitamos simplemente ir al culto en la iglesia, podemos comenzar haciéndolo desde casa, buscando del Señor, honrando a Dios y viendo cada semana lo que hemos estado enseñando. Yo les invito a que puedan, los días que tienen libre y que a veces sienten que les falta un culto o les falta un momento, pues hay un montón de material de la iglesia nuestro ahí en YouTube y en Facebook.
que pueden ir repasando, ir recordando de lo que hemos hecho y ir estudiando, anotando y poniendo en práctica, haciéndonos un desafío, ¿verdad? De poder servir al Señor de la manera correcta. Así es. Así que hoy día vamos a hablar, el tema de hoy día se llama Antes de adorar. Así de simple, antes de adorar. Vamos a ver el versículo, ¿verdad?, en el que para comenzar el tema de hoy día. Y por favor vaya usted a Proverbios capítulo 4, versículo 23. Y dice así, dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Este versículo es como un poema. Muchos incluso se lo saben de memoria y luchan en su vida y lo usan para todo, el de guardar el corazón, porque de él mana la vida. Y como le decía yo, es como un poema y suena hermoso, ¿verdad? Y decimos que verdad tan grande. Y claro que sí, así es, pero ¿sabremos en verdad cómo hacer esto? Bueno, vamos a tratar, ¿verdad?, de transmitirles cómo podemos hacer esto, cómo podemos lograr esto y por qué es tan importante. Vemos entonces que Proverbios habla acerca del corazón, ¿cierto? De cómo de él mana la vida y la importancia de guardarlos. Antes de poder, podemos entender la adoración, pero antes de poder ser genuinos adoradores, de poder no solo entenderlo y no solo decir que bueno lo que aprendimos, sino que falta la parte, ¿no?, de que sea una realidad en nosotros. Hasta hemos visto ejemplos de hombres. ¿Cuántas semanas estuvimos estudiando de hombres que sí tuvieron un trato con el Señor, que Dios los llamó, se arrepintieron, Dios trabajó en sus corazones y tuvieron un cambio, ¿verdad?, de vida? Y vimos la importancia de que eso solo podemos lograrlo con el Señor, o sea, teniendo con Él un encuentro real, y vimos muchos ejemplos. Pero queda el asunto del corazón todavía. Y vemos que en nuestra generación y en la iglesia de hoy siguen habiendo problemas con el corazón del hombre, con el corazón de una mujer. Cuando hablo de hombre, hablo de la humanidad, de todos, ¿verdad? Que el problema y la esencia de todas las cosas que a veces cuestan, ¿verdad?, hacer, y que incluso algunos pueden sentir que es muy difícil cumplir la palabra del Señor, cumplir lo que Él nos exhorta a cumplir y ser obedientes, porque hay un problema ahí que tiene que ver con el corazón. Entonces, antes de que nosotros podamos hacer esto, debemos entender lo que pasa. Tenemos que hablar del corazón, y en eso nos vamos a enfocar y vamos a tratar de entender y de analizar para poder hacerlo, cada uno de ustedes, nosotros. Necesitamos entonces hablar del corazón. Esto es lo que más busca el Señor de nosotros, nuestro corazón. Nosotros podemos estudiar la Biblia y de distintas, ¿verdad?, aristas, puntos de vista, distintos libros, cartas de grandes hombres de Dios que estuvieron en distintos tiempos, pero sin duda vamos a llegar a que el Señor siempre está queriendo con el corazón del hombre. Por eso Proverbios dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. El diccionario bíblico con respecto al corazón lo menciona y se refiere a él como el carácter del hombre, la personalidad, la voluntad, la mente. Son los términos que se usan hoy en día para definir un poco el corazón y que reflejan algo del significado del corazón. Sobre todo cuando queremos entender el corazón bíblicamente, ¿verdad? Vamos a ver en que distintas partes de la Biblia algunos mencionan al corazón, ¿verdad? A cómo siente, lo relacionan con la mente, con la voluntad, ¿verdad? En fin. Pero sin duda tenemos que diferenciar que la Biblia, cuando habla del corazón, no está hablando del músculo del corazón. Eso sí tenemos que tenerlo claro. No habla del corazón físico, sino que está hablando del corazón espiritual. Es decir, por eso mencionábamos cómo bíblicamente en la Biblia se menciona a veces y no se habla en sí del corazón, puede decir a veces usar otros términos como la mente, ¿verdad? Lo que el hombre siente, en fin. Pero sin duda todo lo que nos habla la palabra del corazón tiene que ver con nuestro corazón espiritual.
Y nosotros, claro que tenemos un corazón físico, ¿cierto? El músculo del corazón. Y debemos entender a propósito de este corazón que tenemos físico, que así como nuestro corazón físico necesita cuidados y atención, ¿cierto? Fíjense que cuando somos jóvenes no nos preocupamos mucho del corazón y asociamos el corazón cuando somos jóvenes con el amor. Ay, me enamoré, me casé, ¿cierto? Y sí, está bien. Pero no nos preocupamos mucho del corazón, pero cuando pasa el tiempo nos preocupamos del corazón. ¿Y qué empezamos a hacer? Por causa del corazón, comemos sano, comemos verduras. El que nunca hizo ejercicios en su vida, otros sí, pero algunos no, deciden hacerlo. Incluso piden recomendaciones de ejercicio. ¿Y qué les recomienda el que sabe y el que no sabe? Haga ejercicios cardio. Es decir, estos que le ayudan a ejercitar el corazón. Y ahí, mire, andamos algunos y bueno, es bueno, no es malo, ¿no? Haciendo ejercicios, comiendo sano. No falta el que hasta a lo mejor va al doctor y tiene que darle un medicamento, porque hasta los medicamentos que da el doctor siempre son para proteger el corazón. Que no se le suba la presión, que no le pase esto, que no se le acelere, en fin. Porque sin duda, el que sabe mucho y el que sabe poco, no hay nadie que no sepa que la esencia de la vida está en el corazón. Y ahora sí que estoy hablando de lo físico. O sea, para que nosotros podamos cada día despertar, abrir nuestros ojos, respirar, movernos, el corazón es la esencia. Y por eso yo decía cómo nosotros los seres humanos cuidamos el corazón. Obviamente nosotros que creemos en Dios sabemos que Dios está ahí, ¿cierto? Ahí, mire, Él le dio aliento de vida. Nosotros sabemos de dónde viene todo esto. Pero sin duda sabemos que en medio de todo esto extraordinario que hizo el Señor, al ser humano le dio un corazón, ¿cierto? Que es el que mueve esta máquina del cuerpo, ¿no? El que ahí está la esencia de la vida. ¿Por qué le explico esto? Porque de la misma manera en que a lo mejor muchos de ustedes, nosotros, cuidamos nuestro corazón, sobre todo ahora que nos dimos cuenta que no somos tan jóvenes, que necesitamos cuidarlo porque si falla, mire, ahí andamos por las cuerdas. De la misma manera, necesitamos cuidar nuestro corazón espiritual. Por eso Proverbios 4:23 habla de esto. No está hablando del músculo. Yo le doy un ejemplo, ¿verdad?, de la parte física. Pero Proverbios está apuntando al corazón espiritual. ¿Cómo necesitamos ustedes, nosotros, cuidar nuestro corazón? Y de la misma manera, como nosotros cuidamos nuestro corazón para estar mejores físicamente, debemos de ocuparnos de nuestro corazón espiritual. Es necesario que así como nosotros decimos cómo cuidamos el corazón físicamente hablando, comemos mejor, hacemos ejercicio. Bueno, nuestro corazón espiritual, para que esté bien, también necesitamos protegerlo, cuidarlo. En primer lugar, con la ayuda de Dios, pero también necesitamos nutrirlo, que esté bien, que esté sólido, firme, espiritualmente hablando. Porque la Biblia nos dice, ¿verdad?, que de este corazón espiritual que tenemos, de Él mana la vida. ¿Qué vida? ¡Wow! Ahí, esta vida espiritual maravillosa a la que el Señor nos ha llamado y Él nos ha dado. Pero hay que cuidarlo y ahí es donde a veces está el error. Así es, siempre nos equivocamos porque pensamos que, o consideramos que es meramente una emoción, el corazón. Claro. O el músculo. Pero es donde la palabra nos ministra la importancia, ¿no?, de entender qué es el corazón, por qué Dios nos manda a cuidar, a guardar, a estar atentos a lo que hay en nuestro ser, en nuestro interior, y por sobre todo es lo que de algún modo Dios ve que nos caracteriza, ¿no? Porque sin adelantarme a la enseñanza ni nada, sino simplemente lo que hemos visto antes. Por ejemplo, al ver un hombre que tenía una devoción tan grande a Dios como David, Dios dice que era un hombre conforme a su corazón. Entonces, es interesante ver esta terminología, entenderla y estudiarla y vivirla. Así es. Así que debemos tener bien claro, mis hermanos, que por eso es tan importante dejar que Dios penetre hasta lo más profundo de nuestro corazón, para que no existan áreas en nuestra vida fuera de control. Ahora sí que nos estamos enfocando en el corazón, ¿verdad? Ese hermoso corazón que nos ha dado el Señor, ese corazón del cual debiera, ¿verdad?, fluir la vida, la esencia de la vida,
pero no hablo de esta vida, ¿verdad?, física, sino nuestra vida espiritual. El corazón es el lugar donde nosotros somos los únicos, ¿verdad?, que sabemos qué hay en él, ¿verdad? Nosotros somos los únicos, cada uno, ¿verdad?, en sus corazones sabe lo que hay ahí. Aún cuando sabemos que la Biblia habla de que el corazón es engañoso, pero nosotros somos los únicos, ¿verdad?, que sabemos lo que está pasando en nuestro corazón. Incluso se usa mucho la frase en lo profundo del corazón. Sobre todo cuando queremos que alguien se sincere, apuntamos a que sea sincero, ¿no? Que cuente lo que hay en lo profundo de su corazón. Que nos hable de su corazón. Claro. Desde el corazón. Porque solamente cada uno en particular sabe lo que tiene ahí. Ninguna persona ni nadie puede adivinar lo que esconde el corazón del hombre. Por fuera, la persona puede demostrar muchas cosas, puede verse de muchas maneras, pero por dentro puede estar sintiendo todo lo contrario. Aprendimos entonces que la adoración debe ser en verdad, en Juan 4:23, a propósito de esto, ¿cierto? Entonces esto quiere decir que esta adoración debe ser en total honestidad y transparencia. Cuando habla que debemos adorar, habla en espíritu y habla en verdad. Debe ser con total honestidad y en transparencia. Y ahí es donde tiene que ver el corazón. Por eso es tan importante entender que necesitamos un corazón correcto, un corazón en orden. ¿Sabe para qué? Para adorar a Dios. Ningún corazón que no esté ordenado, que no esté totalmente, como decíamos hace un ratito, ¿verdad?, bajo el control del Señor, que no haya ninguna área que quede por ahí, mire, suelta, va a poder adorar a Dios. Debe ser en total honestidad y transparencia. Y eso viene del corazón. Un corazón entonces correcto y en orden para que podamos adorar. Veamos entonces qué nos dice la palabra, mire, con respecto a esto. Hay algunos conceptos e ideas equivocados con respecto a la adoración y alabanza. Ya lo hemos mencionado. Hoy día podríamos agregar, o más bien, fuera de lugar, para ordenarnos y asociarlo con el corazón, ¿verdad? Conceptos e ideas fuera de lugar, es decir, es como, yo no sé cómo están, sobre todo las hermanas hoy en día, porque con esto de preparar las fiestas navideñas, dura, ¿qué será? La celebración 2-3 semanas, y algunas no lo hacen, pero hay algunas que son más, les gusta más, ¿verdad? Decorar, ponen sus luces, su arbolito, sus decoraciones, y es un buen de trabajo poner las luces. Ahí nos falta el marido que le dice, oye, poneme esto, y ahí también el esposo y la esposa ordenando. Pero ahora que pasa esta semana, eso dura como 2-3 semanas, pero la persona que es ordenada va a sacar todas las decoraciones. Pues yo he visto casas que llegó septiembre y todavía están las luces quemándose al sol o en los jardines y nunca las sacaron. ¿Pero por qué le digo esto? Porque ese es un ejemplo para darle a entender que no sé si el lugar donde usted vive o su trabajo o justo en estas fechas por todo esto de las celebraciones, su casa está, mire, como esta frase que suena bien, patas arriba, un poquito desordenada. ¿Por qué se lo digo? Porque a veces así está la iglesia con respecto a la adoración, patas arriba. Es decir, está fuera de orden, está con ideas y conceptos, como yo decía, más que pensar equivocados, sino que fuera de lugar. No hay un orden en la iglesia, no se entiende lo que es primero y lo que es después. Y eso afecta a la iglesia, afecta para poder adorar, para tener esto que decimos, ¿verdad? Que tiene que ver con el corazón. Lo primero que el hombre debe de entender es que Dios quiere con su corazón. Pero como a veces el corazón a veces ni se menciona y es lo último que anda por ahí, está todo al revés y patas arriba. Por eso yo le daba este ejemplo, ¿no? Para entender un poquito. Entonces, hay algunos conceptos e ideas, como le decía yo, que más que pensar que están equivocados o que no son, hoy día vamos a manejar el concepto de que están fuera de lugar, o desordenados, o patas arriba. Entonces lo que necesitamos hacer a través de estos estudios es ordenar esto, que el Señor nos ayude y que Él haga su obra, continúe haciendo su obra en nosotros y que el Señor nos ayude a ordenar esto. Entonces, mire, por mucho tiempo entonces se ha pensado que la alabanza y la adoración tiene que ver
con demostraciones físicas, de agradecimiento, de alegría, de emociones, el gozo en el Señor y muchas cosas parecidas. Por eso yo decía que más que decir que están equivocadas, vamos a usar el concepto de que están fuera de lugar, de que esto está desordenado, porque sin duda, a pesar, ¿verdad?, de que mencionamos esto y que muchos pueden practicar estas cosas, pero en realidad no están adorando a Dios, no podemos decir que esto no es lo que tenemos que hacer para Dios. Esto también es parte. El problema es que hay que ordenar. A pesar entonces, mire, de que estas demostraciones son importantes, claro que sí. ¿Cómo alguien puede decir que adora, que alaba a Dios si no es capaz de levantar su voz, de hacer un canto? Y cómo no, si cuando nos alegramos por algo que ocurre físico, secular, algunos hasta son más eufóricos que la alegría que deberíamos sentir por el Señor, ¿verdad? Por su obra, por lo que Él hizo por nosotros, la salvación que nos dio. Yo creo que toda la obra del Señor es superior a cualquier cosa que pudiéramos experimentar en esta tierra que nos genera alegría, gozo. O asombro. Asombro, o aplaudir, ¿cómo se sintieron cuando, me imagino yo, debe haber sido una ovación en todo Chile? Eso ya pasó, pero cuando aprobaron el 10% el primer retiro. ¿Quién pensó alguna vez que esto podría suceder? Nunca, ¿verdad? Pero yo creo que todos felices, ¿cierto? Y no faltó el que saltó y se alegró. Pero mire, estas son cosas naturales, humanas, son pasajeras, van y vienen. Pero ¿cómo deberíamos nosotros expresarnos cuando sentimos gozo, gratitud por la obra del Señor en nosotros? Cuando vemos que alguien se arrepiente, cuando vemos que alguien cambia su vida. Antes tenía vicios, se embriagaba, su vida era horrorosa. Conoció al Señor y vemos que es otra persona. ¿Acaso no dan ganas de celebrar, de alegrarse, de gozarse? Claro que sí. Por eso, más que pensar que esto está equivocado, no. Vamos a decir que está fuera de lugar. ¿Pero por qué? Eso es lo que vamos a ir viendo. Sin duda, todas estas cosas también deben ser parte, ¿verdad?, de alabar a Dios, pero hay que ordenarlo. A Dios, nuestro Señor, y por eso hay que ordenarlo, porque muchas de las cosas que pudiéramos hacer o manifestar, algunas sí, hay casos que son desviados, pero hablemos de los casos que sí es correcto, ¿verdad? Tener acción de gracias, tener gozo, cantar juntos al Señor, preparar todo para Él. Pero lo que tenemos que tener claro que a nuestro Señor, más que cualquier cosa que pudiéramos hacer, le interesa, ¿qué cree usted? Lo que más le interesa a nuestro Señor es nuestro corazón. Mire lo que dice Segunda de Crónicas, capítulo 29, del 26 al 28. ¿Puedes, mi amor, leerlo tú? Claro. Busque por favor allí en casitas, Segunda de Crónicas, y vamos a leer solo el versículo 26 y el 28, para que veamos un poquito más esto. Versículo 26. ¿Pero de qué capítulo? 29. 29, ¿verdad? 29. 26, 28. Dice sí. Y los levitas estaban con los instrumentos de David y los sacerdotes con trompetas. El 28, ¿verdad? Sí. Y toda la multitud adoraba y los cantores cantaban y los trompeteros sonaban las trompetas. Todo duró hasta consumirse el holocausto. Mire, esto cuando leemos nosotros en Segunda de Crónicas, nos damos cuenta de que alabar a Dios, de que cuando hay agradecimiento, cuando hay y analizamos, ¿verdad?, las bondades de Dios, mire, vemos aquí cómo es esto de alabar a Dios. No es calladito, no es algo simple. Sin duda todo esto es parte, ¿verdad?, de la alabanza, de la adoración a Dios. Mire, el Salmo 150, búsquelo por favor. Yo sé que antes lo hemos leído. Yo aquí lo estoy buscando en mi Biblia, por eso ahí usted siente las hojas, ¿verdad?, de la Biblia. Dice: alabad a Dios en su santuario, alabadle en la magnificencia de su firmamento, alabadle por sus proezas, alabadle conforme a la muchedumbre de su grandeza. Y mire lo que dice desde el versículo 3 en adelante: alabadle a son de bocina,
Alabadle con salterio y arpa. Alabadle con pandero y danza. Alabadle con cuerdas y flautas. Alabadle con címbalos resonantes. Ya eso es mucho, ¿verdad? Mucho ruido. Bueno, mucho, ¿verdad? Mucha celebración. Alabadle con címbalos de júbilo. Y por último dice, todo lo que respira, alabe al Señor. El Salmo 148 expresa la alabanza y la adoración con todo lo creado. El 149 es una ovación, ¿verdad?, de alabanza, de adoración a Dios, exclusivamente del pueblo de Israel. Y bueno, el 150 que leíamos recién, donde habla específicamente de los instrumentos. Por eso, más que decir, ¿verdad?, que no debemos hacer eso, al contrario, la palabra nos llama a hacer estas cosas, a alabar al Señor de esta manera, a adorarle. Pero ¿por qué a veces esto no sucede o no fluye o no concuerda, ¿verdad? Porque hay un problema que es más de fondo y que es el que debemos ordenar, el que debemos de tratar en primer lugar. Por eso yo decía que esto está fuera de lugar, es decir, que hay que ordenarlo. Y que aunque necesitamos hacer estas cosas, primero debemos atender lo que es necesario. Y como yo le decía, podemos hacer muchas cosas de estas, pero el Señor siempre va a estar buscando y quiere con nuestro corazón. Por eso vemos que cuando nuestro Señor, ¿verdad?, que caminó entre nosotros, se encontró con la samaritana, que es el versículo clave, ¿verdad?, o base en el que estamos estudiando esto. Habló con ella, él directamente, de sus propios labios, ¿verdad? Explicó la adoración y la alabanza. Y fíjese cómo él, a pesar de que está en la palabra todo esto y de que sí debemos alabar al Señor con gozo, con alegría, como decía el Salmo 50, con címbalo resonante, dentro de todos los otros instrumentos, ¿verdad? Nos da a entender cómo debemos adorar con alegría, con gozo. Pero ¿por qué ocurre, sobre todo en la iglesia de hoy día, que más que ver este tipo de adoración genuino, como le habló el Señor a la samaritana, apuntándole al corazón, no se ve en las iglesias? Lo que más se ve es, como venimos hablando hace varias semanas atrás, se ve más un show. Y otros no les da ni siquiera para show. A veces hasta es vergonzoso cómo la iglesia muestra según cómo alaba y adora a Dios. Y ahí es donde nosotros tenemos que ponernos serios y tenemos que poner atención a la palabra, porque resulta que hay un desorden en esto y tenemos que ordenarlo, tenemos que poner cada cosa en su lugar, no porque nosotros lo digamos, sino porque la palabra lo dice, así lo indica. Por eso la importancia de que cada uno de ustedes se grabe en su corazón que Dios apunta al corazón, que a Dios, ¿verdad?, Él siempre nos está buscando y nosotros, y la palabra nos enseña que debemos de adorar, alabar, que toda la gloria es de Él. Pero hay un desorden y Dios siempre apuntando al corazón, ¿sabe para qué? Para que nos ordenemos. Tenemos que hacer esto. Esto de los instrumentos, la alegría, el gozo, los cantos, demostraciones, ¿verdad?, externas, siempre son parte incluso del estímulo, ¿verdad?, para adorar a Dios y alabarlo dentro de la iglesia. Los pastores, ¿verdad?, los que están enfrente guiándonos en un momento de alabanza y de adoración, ellos también se disponen a guiarnos en esto. Nos animan y con pasión, ¿verdad? Porque no podemos decir, aunque hay muchos errores en la iglesia, pero también hay muchos que son genuinos y que sí tienen esta pasión para el Señor y entienden. Debe haber un grupo, ¿verdad? Y hay muchos que entienden cómo es, ¿verdad?, cómo es que debemos adorar a Dios y tienen esta pasión y quieren, ¿verdad?, enseñarnos a adorar a Dios, y eso es correcto. Claro que sí, es correcto. Pero, aunque esto es correcto, si la iglesia no entiende, ¿verdad?, esto del corazón, no va a poder pasar más allá con respecto a la alabanza y la adoración. Aunque todo esto es correcto, nos damos cuenta entonces que en la iglesia hay muchos que no pueden, que también en la iglesia hay muchos que no entienden, y que incluso hay muchos que lo hacen por imitación, por ser vistos, pero no entienden, no comprenden la esencia de la adoración en sus corazones. ¿Por qué, mis hermanos? ¿Por qué pasa esto? En la palabra está la respuesta a esto, y eso es lo que vamos
vamos a ir entendiendo, y lo que ya venimos entendiendo, que la esencia de este asunto no está en lo que podemos hacer hacia afuera, en lo externo, sino que la esencia para adorar a Dios está en el corazón. Y cuando nosotros tenemos de manera correcta las cosas, ¿verdad?, en nuestro corazón, esto va a salir naturalmente hacia afuera y va a ocurrir todo lo demás. Veamos entonces y ordenemos nuestra vida para que podamos adorar a Dios como corresponde, adorar a Dios en verdad y entender y que podamos ir en este camino que nos lleva a ser verdaderos adoradores. Mire, vamos más atrás, por favor, ahí en Segunda de Crónicas, capítulo 29, usted quédese ahí en la Biblia, ¿cierto? Y vamos a estar viendo acerca de lo que ocurre aquí para entender un poquito esto del corazón. Es importante entender algo. Nosotros vivimos en una generación donde perdón, la gente busca adorar a Dios por medio de su intelecto. Y ahí es donde está el más grande error, porque está bien entender el por qué adoramos. Eso es parte de lo intelectual del evangelio, del saber lo que hacemos, pero sin duda Dios busca algo mucho más profundo que el intelecto. Y Dios nos llama a tener una comunión mucho más profunda que la parte intelectual, porque esto no se trata de solamente hacer lo que yo entiendo que debo hacer, sino que creer en lo que no sé qué es o cómo Claro. es. Porque por algo estamos en el evangelio por medio de la fe. Y hay cosas que no vamos a entender nunca, hay cosas que intelectualmente nunca se van a comprender, como por ejemplo cuando el Señor nos toca. ¿Cómo sabemos cuando Dios nos toca? Y no es una mera emoción. Entonces cuando Dios nos toca, yo así lo puedo definir a nivel personal, no es tan solo algo intelectual de entender algo de lo que dice la Biblia, sino también cuando Dios me da las fuerzas para poder hacer lo que la palabra enseña. Ahí es donde ahí se junta el intelecto, más la fe y más la gracia. Y ahí es donde todo esto vuelve y viene a tomar sentido, que como decías tú, mi amor, al principio no es tan solo emoción y claro, el cantar o el tocar instrumentos y el sentirse bien, y etcétera. Todo eso, claro, es parte. Pero el mayor problema es que hoy la gente vive a través de un evangelio intelectual. ¿Y por qué se genera este problema? Porque la mayoría de la gente viene del sistema emocional. Claro. Mucha gente viene de la iglesia emocional. La iglesia acá en Chile se le llama el sistema pentecostal, donde la gente viene desde un sistema de iglesia donde no hay nada de intelecto, donde todo es emoción, todo es emocional. No, que el Señor dice que va a llover, no sé, agua del Nilo aquí, y la gente lo cree, ¿no? O va a pasar tal cosa, y la gente es todo a mero nivel emocional. Pero cuando encuentran la verdad, o cuando Dios abre sus ojos, se están yendo al otro extremo, a la parte intelectual. O sea, ahora todo es intelecto. Ahora no me emociono, seco. Ahí están todos de brazos cruzados. Yo he visto gente que adora así como si lo estuvieran asaltando. ¿Y por qué todo intelecto ahora? O sea, ahora tengo que entender todo, ¿no? Hasta Pedro decía, como el hermano Pablo dice que habla cosas que son difíciles de entender. O sea, le está diciendo, a veces ni yo lo entiendo, pero que vienen de la sabiduría de Dios. Ahora, ¿a qué quiero llegar? Es al equilibrio. Nosotros vivimos por fe. Tenemos que adorar al Señor y llegar a ese nivel de hacerlo en espíritu y en verdad. Que se mezcla el intelecto, lo que yo entiendo, con lo que yo no sé. Claro. Y ahí es donde Dios va a actuar, porque mi corazón va a ser receptivo y voy a tener un corazón enseñable. En cambio, cuando mi adoración es meramente intelectual, solo voy a hacer lo que creo que debo de hacer, lo que entiendo que debo de hacer. Y ahí es donde ya estoy frenando la parte de la fe, porque ya solamente estoy actuando en pos de lo que yo creo que está bien o lo que yo creo que debo de hacer. Ahora, para cerrar este punto, el problema de la iglesia intelectual es que ahora toda la gente se siente intelectual. Y ahora todo lo tienen que entender. Y se están llenando de ídolos. Como nosotros como familia hablábamos, dos casos muy graves de dos ídolos, de muchos hermanos, muchos de ustedes publican de sus ídolos ahí. A veces no comparten los cultos de la iglesia,
Pero frases de sus ídolos, tienen un montón. Y son ídolos porque sí los idolatran. Pero dos cosas muy graves de estos ídolos de este tiempo. Y que yo no estoy diciendo que sean malos hombres, no, estoy diciendo que son hombres, se equivocan. Claro que sí. Y todos somos hombres y todos nos vamos a equivocar. El problema de la idolatría actual es eso, es que la gente se está basando en el intelecto para seguir al hombre. Pero ¿qué ocurre? El Señor permite que se sepan cosas para que la gente saque de su corazón a estos hombres, que solo quieren trabajar en base a un intelecto profundo. Y ahí es donde nosotros tenemos que rendirnos al Espíritu Santo, rendirnos al Señor, reconocer que no sabemos todo, reconocer que no sabremos todo, no nos va a alcanzar la vida para saberlo todo, pero que nuestra fe, nuestra esperanza está intacta y que dependemos de la gracia de Dios. Claro. Por eso la iglesia que hoy en la que estamos es totalmente fría, en todos lados, en todo lugar. Pero eso tenemos que cambiarlo. Pues sí. Hay que cambiarlo, dejar de ser gente fría. Nosotros, por ejemplo, cuando hablamos con algunos de nuestros amigos que son apasionados por esto del Señor, pues no son fríos, pero también viven el mismo problema de la frialdad del resto. Y es por eso, la iglesia se ha vuelto intelectual, pero boba, porque a la larga el intelecto seca el corazón. Es como cuando hay una frase que conocemos de hace muchos años que dice, cuando a un hombre o a una mujer se le suben los humos a la cabeza, es porque se les apagó el fuego del corazón. Sí. Pero bueno, vamos a ir ordenando, ¿verdad? Y que el Señor les ayude, nos ayude para que podamos nosotros ordenar esto y podamos adorar a Dios, ser verdaderos adoradores, genuinos, ¿cierto? Del corazón. Y no solo eso va a provocar que podamos adorar al Señor en espíritu, en verdad, como dice su palabra, a la manera de Él, sino que eso va a llenar nuestros corazones, va a cambiar nuestra vida, va a transformar nuestra vida. Y eso que tanto anhelamos, ¿verdad? Que estamos en el Señor, pero a veces hay cosas que no encajan, a veces igual nos sentimos como que solos, o a veces nos sentimos lejos de Dios, y tantas cosas que pudiéramos hoy día decir. Todo esto no solo nos va a llevar a ser verdaderos y mejores adoradores, sino que también va a ser un cambio en nosotros, y eso va a saciar y llenar nuestras vidas, y eso nos va a hacer otra clase de personas, la clase de personas a las que Dios, ¿verdad?, llamó para transformar. Esta es la verdadera transformación. Así que mire, veíamos entonces en Segunda de Crónicas cómo es la alabanza y la adoración. Entonces, mis hermanos, nos damos cuenta que en Segundo de Crónicas, capítulo 29, estuvimos viendo el versículo 24, creo, del 24 al 26, por ahí. 26 y 28. 26, 28. Ahí vimos y juntamos, ¿verdad?, con los salmos y todo cómo es y cómo debe ser la alabanza y adoración para el Señor, cómo debemos entregarla, ¿verdad? Pero a pesar, ¿verdad?, de entender ya esto, sabemos que hay que ordenar. Entonces, para ordenar vamos a ir un poquito más atrás. Y ahí es donde en Segundo de Crónicas, capítulo 29, nos vamos a devolver y vamos a ir al versículo 2 para entender mejor cómo es esto entonces de que hay que ordenar, cómo es esto del corazón. Y mire, vamos a ver y vamos a leer, usted sígame por favor ahí con su Biblia. Dice Segundo de Crónicas, capítulo 29, versículo 2, dice, voy a leer el 1 también, mejor ya. Dice, comenzó a reinar Ezequías, siendo de 25 años, y reinó 29 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Abías, hija de Zacarías. 2. E hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David, su padre. Oh, y esto es como música, ¿verdad?, para nuestros oídos, porque qué difícil fue esto de los reyes después que terminó, ¿verdad?, y cumplió una etapa David. Porque cuando vemos la mayoría de ellos después de eso, vemos que la Biblia dice una vez, 2 veces, 3 veces, y vuelve a decir que
el rey, ¿verdad?, el que se menciona, hizo lo malo ante los ojos del Señor. Pero vemos que en Segundo de Crónicas, capítulo 29, versículo 10, dice, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Música para nuestros oídos. Qué hermoso leer en la palabra, ¿verdad?, que no todo fue error, que no todo fue malo, aunque hubo mucho de esto. Qué maravilloso de ver que Ezequías fue un rey que la Biblia inicia, ¿verdad?, hablando de todo lo que él hizo, y el encabezado es que hizo lo recto ante los ojos del Señor. Vamos a estar hablando de cómo es que estos pasajes nos pueden ayudar para entender esto del corazón. Pero antes de avanzar con el rey Ezequías, tenemos que ver cómo fue, ¿verdad?, la vida de este rey. Mire, dice que Ezequías hizo lo bueno ante los ojos del Señor, pero su padre, Acaz, ¿verdad?, que fue antes de él, no. Fue perverso y vivió lejos de Dios. En el capítulo 28, ¿verdad?, antes de este capítulo 29, dice que anduvo en los mismos caminos de los reyes de Israel. Esto no es bueno, ya que después de David, como le decía yo, la mayoría de los reyes fueron perversos. Además, hizo imágenes fundidas a los Baales, es decir, tenía dioses ajenos. Acaz, ¿verdad?, que estuvo antes de hacer este análisis aquí del versículo 2 del capítulo 29. Vemos que Acaz era el padre de Ezequías, y aunque el versículo 2 se encabeza diciendo que Ezequías hizo lo bueno ante los ojos del Señor, vemos que Acaz, su padre, no. Bueno, no tan solo hizo eso, hizo cosas terribles. Dice la Biblia que Acaz pasó a sus hijos por fuego, y ya entendemos que eso era la idolatría hacia el dios Moloch, que era literalmente cocer vivos a los hijos. Y esto era terrible porque este rey, lo increíble, de algún modo, para poder entender un poco más profundamente, es que este rey fue prevenido por varios profetas muy importantes del Antiguo Testamento. Y dentro de los profetas a los cuales Dios usó para advertir a este rey están Isaías, imagínense, Oseas y Miqueas. Entonces, es terrible entender y ver cómo este rey, en verdad, lo único que hizo fue el mal. Entonces dice la Biblia que este rey, y la historia también, que este rey lo que hizo fue en los lugares altos ofrecer incienso. Esto quiere decir hacer altares de adoración para otros dioses. Pero además de eso, además de hacer incienso, al pasar a sus hijos por fuego, significa entregar hijos en la adoración a Moloch, tampoco quiso ir a Dios. Porque en un momento Dios le dijo que iba a hacer cosas con él, iba a actuar en favor de él, pero él no quiso ir a los profetas. Entonces él quiso ir contra Dios. Hizo muchas cosas que iban contra Dios. Así que la historia de Acaz es todo lo que un hijo no quiere de un padre. Es el peor ejemplo que puede haber tenido Ezequías. Por eso es curioso, ¿verdad?, cómo Ezequías es todo lo contrario, ¿verdad?, a su papá. Y eso que en los últimos años del reinado de Acaz, Ezequías fue como su ayudante, porque antes de que los reyes murieran, o el rey, esto se llamaba, era un nombre parecido a un consorte, que era como una persona que estaba bajo la autoridad del rey para aprender a ser rey. Como el primer ministro. No, porque no ejerce autoridad, sino que solamente es como aprendizaje. Claro. Entonces, en este caso, pasó que Ezequías vio reinar a su papá. Wow. Vio hacer muchas cosas, pero malvado. Claro, todo lo que vio no lo repitió. Es un buen ejemplo. Bueno, yo estoy hablando de algunas cosas porque luego hizo un montón de otras, ¿no? Pidió ayuda a los asirios, no sé si lo tienes tú en tus apuntes, pero pidió ayuda a los enemigos para librarse de otros enemigos, para pelear contra el reino del norte. Y además de eso, en un momento de desesperación, como quiso pagarle a estos reyes, fue sacando cosas del templo, artefactos de oro, sí, elementos, y bueno. Tenía ahí su estrategia tranza. ¿Qué podemos decir? Era un hombre perverso. Sí, wow.
El nombre perverso. Qué impactante. Pero un poquito, bueno, sí vamos a explicar un poquito cómo es que, ¿verdad? Acaz era tan tremendo. Mire, desde el abuelo de Ezequías hubo desprecio hacia el templo, hacia el santuario del Señor. Es decir, el lugar en ese momento donde habitaba Dios. Hoy para nosotros es diferente. En 2 Corintios 3, del 16 al 17 y también 6:19, la Biblia nos enseña que nuestro Señor, Dios, no habita en templo hecho por manos de hombre, sino que habita en el corazón del hombre. Pero en este momento, ¿verdad?, de la historia vemos cómo Ezequías, ¿verdad?, tuvo un padre tremendo, Acaz, pero ¿sabe que su abuelo? Peor. Bueno, no sé cuál es peor, Jotam. El abuelo de Ezequías, mire, él no entraba al templo, no entraba al santuario del Señor. En 2 de Crónicas 27:2 dice la Biblia que todo lo demás hacía bien, pero que solo este detalle le faltaba. Después usted vea en su casa. Sí, claro. Tremendo detalle. Jotam, ¿verdad?, que hacía, ¿verdad?, y se esforzaba, pero hacía, esto era como el único detalle, ¿verdad?, en el que fallaba. Tremenda falla. No entraba al santuario del Señor. Este gran detalle fue el que le faltó a su hijo Acaz. Creció en un ambiente que nunca asistía al templo, no tenía comunión con Dios, menos lo conocía, menos tenía temor de Dios. Por esta causa era un hombre alejado de Dios, Acaz. Porque el padre de Acaz, Jotam, para que no nos enredemos, el padre de él, abuelo de Ezequías, imagínense, también era tremendo. Dice que se esforzaba en todo, pero lo único que le faltaba es era que ahí vemos eso. la decadencia, ¿no? Porque si nosotros nos vamos históricamente, y esto es muy interesante porque nosotros conocemos un texto muy bien que ya hemos estudiado muchas veces, en Isaías capítulo 6, Claro. en el año en que murió el rey Usías. Vi yo al Señor, y ahí Isaías se explaya, ¿verdad?, de la experiencia que tuvo, que ya lo hemos hablado muy profundamente, no tan solo acá en estas clases, sino también en nuestras enseñanzas de domingo. Ese rey Usías es el papá de Jotam. Es más, Usías murió de lepra, ¿verdad? Porque le fue enviada una lepra y vivió muchos años con lepra. Y mientras él vivió con lepra, su regente fue Jotam. Entonces, Jotam, al ser el regente, era como el sucesor del rey y quien determinaba por qué el rey estaba ausente. No nos olvidemos que la lepra era una enfermedad a la cual apartaban a las personas Sí. y consideran que era contagiosa, lo cual era cierto. Entonces, no dejaban compartir a las personas con lepra con otros. Entonces, Jotam ejerció esta labor por algunos años hasta que murió su papá, el año que murió el rey Usías, donde habla Isaías. Y Jotam era una persona que comenzó con esta decadencia de un poco lo que hablamos los domingos, Wow, sí. de achicar a Dios. Es como decir, Dios no es tan grande, Claro. yo soy más grande que Dios. Por eso no era importante Triste. para él el santuario, no era importante para él la comunión con Dios, a pesar de que él tenía a Isaías y tenía a los otros profetas. O sea, Dios advirtiéndole por un lugar, por otro lugar, y siempre llamándolos al arrepentimiento y a la comunión. Y pasa con Jotam que él fue un hombre trascendente porque edificó muchas cosas, fue un hombre que hizo muchas cosas, como tú decías, ¿no?, buenas. Pero el problema que él tuvo fue eso, no tenía las ganas ni la intención de tener comunión con Dios. Claro. Y eso, ¿en qué desencadenó? En que su hijo, ¿cómo se llama su hijo? Acaz, Uf. fuera terrible, Le afectó fuera muchísimo. terrible, al grado de que su hijo se fue hacia el otro extremo, en pos de la idolatría. Mire lo que dice, se lo voy a leer, usted pues, dice el versículo 2, capítulo 27, dice que Jotam, dice, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho Usías su padre, salvo que no entró en el santuario de Jehová, pero el pueblo continuaba corrompiéndose. La consecuencia, ¿verdad?, de Pues sí. esto que era esencial, o sea, Es que el no tener temor un de Dios, rey levantado. el no tener temor de Dios te Señor. lleva a eso. Porque, ¿cómo él iba a restringir al pueblo si no conocía a Dios? Claro, no ¿Cómo había él iba manera. a estorbar al pueblo? ¿Cómo él iba a ordenar el pueblo si él no temía a Dios? Entonces es simple la deducción, es simple. Lo que él permitió y se volvió un rey permisivo
a nivel de devoción, a nivel de búsqueda y de amor de Dios, porque él no tenía la intención de hacerlo personalmente. Claro. Entonces así creció su otro hijo, que terminó también siendo regente de él, viéndolo cómo reinaba y viéndolo que cada vez iba más contra Dios, y su hijo pues creció sin temor de Dios. Y las consecuencias del hijo, ¿verdad?, de Jotam fueron tremendas. O sea, como tú contabas. Claro, y lo es por él eso hacía. que si nosotros lo analizamos de manera muy sencilla, el pueblo en el tiempo de Jotam fue cuando comenzó una idolatría mucho más prominente, Wow, sí. porque el rey se volvió permisivo. Pero es un poco también, si lo llevamos a la actualidad, hay muchos cristianos en sus familias que como tienen esa idea de Dios a nivel de hombre, ¿no? Tienen esta idea de Dios reducida a nivel de hombre, comparan a Dios con un hombre, ¿no? Como lo hemos visto, mi Sí. cuate, mi amigo, el de las chalas, ¿no? Que venimos El- hablando. Entonces, como tienen esa dimensión de Dios tan pequeño, permiten todo, como este rey. Claro. No importa no ir a la iglesia, no importa que fumen, Todo lo no, demás. no importa que tomemos un mi manera, poquito, no todo. importa que mis hijos tengan Claro. relaciones sexuales con sus novias, no importa que en mi casa haya un poco de inmoralidad, no importa que mi hijo, mi familiar haga tal cosa. Se vuelven permisivos, pero no entienden la consecuencia de eso, que eso es solo el inicio. Es grave Y cuando... eso pasó con Israel, eso fue solo el inicio. Por eso antes de avanzar, ¿verdad? En el capítulo 29, antes de avanzar desde el versículo 2, tenemos que ver esto antes de verdad de Ezequías, porque vemos cómo su padre era todo lo opuesto a lo que dice la Biblia que era él cuando empezó su reinado, Ezequías. Y vemos cómo es que su padre era así, por su abuelo, por el padre de él. Vemos entonces, y esto nos da a entender que Acaz era un hombre, ¿verdad? No sé si decir alejado o sin Dios. Los dos puede ser, ¿no? Alejado de Dios, un hombre sin Dios. Esto no puedo dejar de hacer el alcance. ¿Sabe qué? Me suena un poco familiar. Me suena un poco a la generación que vivimos hoy, una generación alejada de Dios. Y aquí están algunas. Estas son interrogantes, preguntas. ¿A qué se deberá una generación alejada de Dios? ¿Cuánta responsabilidad tienen los padres en la vida espiritual de sus hijos? A raíz de lo que venimos hablando. ¿Cuán importante es, mis hermanos, estar atentos? Mire, el encabezado aquí de Jotam, el versículo 2, dice que él hizo lo bueno. Mire, ante los ojos del Señor, que cumplió todo. Pero tenía un pequeño detallito. No entraba en el santuario. Independientemente de que venimos tratando de entender lo de Acaz, lo de Ezequías, ¿verdad? Que vamos a seguir analizando. No podemos seguir de largo frente a esto. Porque estamos estudiando y vemos la generación en la que vivimos hoy. Eso tiene que... Estoy hablando de nuestros hijos, de los jóvenes. Los menciono como generación porque es una constante. Hoy día una generación que vive sin Dios. Una generación que solo le interesa de todo, menos Dios. Porque para ellos entrar en el santuario, no, prefieren los celulares, las pantallas. Prefieren los chistes, ¿verdad? De esto de TikTok. Prefieren tener Instagram, tener Face. Entonces su vida de ellos está envuelta en todo esto. ¡Qué error, mis hermanos! Está reducida a unas pulgadas. ¿Cuántos, aún de sus hijos, ustedes siendo cristianos, pasan todo su día, mire, así, y con los dedos ahí acalambrados, casi fracturados? Y sería bueno, Acalambrado. para que no siguieran. Que Dios, mis hermanos, nos ayude, nos libre. Es muy importante no poner atención a esto. Fíjese, esto es más que un detalle, esto es trascendental. Mire todo lo que generó. Ahora para nosotros, claro, es cómodo. Porque estamos cansados. Ay, que se entretengan nuestros hijos. Y tengo paz. Es una paz camuflada, es una paz mentirosa, es una paz, podría decir, diabólica. Porque puede sentirse en paz en su casa porque los niños están entretenidos. Pero no es de Dios eso. Es una irresponsabilidad disfrazada Grande, de paz. Claro, grande. Porque, claro, pues como a nuestros jóvenes, a esta generación, no les gusta entrar al santuario del Señor, por decirlo así.
Nuestra generación de jóvenes no es una generación que ore, que busque el rostro del Señor. Pueden haber algunos. Pero depende del ejemplo que vean de sus padres y depende cómo sus padres lo guíen, es lo que ellos van a hacer. No olvidemos y no podemos dejar de mencionar que cada uno de nosotros, mis hermanos, somos responsables de nuestros hijos delante de Dios. El esposo, la esposa, los padres de la familia. Ustedes necesitan estar atentos a sus hijos. Ahora, por eso les decía yo, se siente una paz pasajera, casi diabólica. Porque cuando pasa el tiempo, yo no creo que ninguno de ustedes, ni nosotros, ni ningún padre se va a sentir con gozo o tranquilo viendo que su hijo está en vicios, está perdido en el mundo, anda en sus cosas y que quiere de todo menos buscar a Dios. No, y ahí es tarde, ¿no? Es que ahí ya es demasiado tarde. ¿Cuánta responsabilidad entonces tienen los padres? Yo creo que toda. Yo creo que toda. Vivimos en una sociedad que responsabilizamos a los demás de lo que les pase a nuestros hijos. Claro que sí. Y la Biblia nos habla claramente de la responsabilidad, primero del hombre en el hogar. La responsabilidad de guiar a sus hijos, primero que todo con el ejemplo. Y ese ejemplo, si no está basado en la palabra, va a ser también delgado, ¿no? En sus cimientos, va a ser inestable. Por eso tenemos que guiar a nuestros hijos en base a lo que la palabra exhorta, pero también dando un ejemplo de esa palabra viva, para que nosotros podamos sembrar en el corazón de nuestros hijos lo que Dios demanda, pero asimismo que ellos lo vean de hecho, ¿no? Porque claro. ¿Qué sacamos nosotros con decirle, mira, tú confía en el Señor, tus caminos confíalos en el Señor? Pero si tú no lo haces. Hay hombres que, como nosotros aquí lo hablamos entre familia, cuando alguien llega y come así, ¿no? Ni ora ni nada, es como un animalito, que tú le pones el plato de comida y come. Una persona que razona, lo primero que dice, oye, gracias al Señor, ¿no? Por lo que tengo. Y ese razonamiento ya te permite dar y enseñar a tus hijos de que no coman mientras no den gracias. Es algo muy simple. Pero de ese razonamiento podemos partir con muchas cosas. Desde que hay algunos que son bien rezongones, ¿no? Bien malcriados para comer. Y eso te permite también filtrar con ellos de que todo lo que recibimos viene del Señor. Claro ¿Quién sí. cocina lo que no le gusta? Es curioso, ¿no? Nadie, ¿verdad? Pues Nadie sí. cocina lo que no le gusta, todos cocinan lo que les gusta. Por eso tenemos que aprender nosotros para poder enseñar a nuestros hijos. Y la responsabilidad total, está en nosotros los padres para con nuestros hijos ante Dios. Y eso debería de hacernos temblar porque es triste. Yo he visto, bueno, y hemos visto durante años, Pues sí. hermanos que no le estorban a sus hijos en su vida natural y después andan llorando, ¿no? De no haber hecho lo que deberían de haber hecho cuando ellos son pequeños o cuando están en etapa juvenil. Y yo creo que es una responsabilidad que es para toda la vida, ¿no? Por lo menos así me lo planteo yo a nivel personal. Yo les digo a mis hijos que aunque se casen, tengan hijos, yo con el bastón voy a ir a estorbarles. Me siento responsable ante Dios de la vida de ellos, de que vivan correctamente, de que hagan las cosas bien. No siendo metiche, ¿no? No Pues entrometiéndome en lo que no debo, pero sí animándoles y guiándoles al Señor siempre, toda la vida. Claro que sí. Ahora usted podría decir, no, pero pastores, dice que Jotán no entraba en el santuario, pero ahora, ¿cómo mis hijos entrarán en el santuario si no nos reunimos? No se equivoque. ¿Cuál es el santuario del Señor? Nosotros, corazón. Cuando hablamos de una generación carente de Dios, hablamos de un grupo de jóvenes, niños, que no tienen esa necesidad de buscar de Dios. Y por consecuencia, tampoco entran al santuario, al templo físico. Ahora, no nos estamos reuniendo, pero esta es la manera, este es el santuario. Cuando ustedes son convocados a la reunión del domingo, a la reunión del martes, del viernes, espero que ninguno de ustedes, y que Dios nos ayude a todos nosotros, no seamos de los que, no, yo sí veo las reuniones y la ves sola o solo. O los hijos, no, es que están durmiendo, no, es que están descansando. No pueden. No, es que mi fueron a hijo no, jugar. es que a mi hijo no le gusta la prédica del instituto bíblico, muy profundo para él. No, es que los devocionales nosotros los vemos y es que él está ocupado. No, mis hermanos, ese es un error. Hoy día, ¿qué es lo que usted tiene que hacer? Lo hemos dicho muchas veces. Esta es la manera de congregarnos. Súmese a ella, pero bien. A veces nosotros vemos las conexiones y vemos que
no está toda la iglesia conectada, no están todos atentos, claro, excepto el que por fuerza mayor, pero ¿cuántos pueden tener un problema de fuerza mayor? Algunos, pocos, pero la mayoría, y siempre, no lo creo. ¿No? Y a las 9 de la noche. Claro, por eso estos horarios a las 9 de la noche, los martes, los viernes, y el domingo es en la mañana, pero ¿quién trabaja en domingo? Ojo. No, y es el día del Señor, ya sabemos. Claro, no porque estemos en pandemia, usted va a andar, total, ahora no me trabajo lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. El domingo es el día del Señor. Esto, mire, mis hermanos, sigue todo igual. La palabra del Señor no cambia. Bueno, es un poco lo que estamos enseñando. O sea, Claro el domingo sí. va a ser el día del Señor para quien busca a Dios. Claro. O sea, el que tiene excusas, pues ya Igual tiene las va a tener siempre, ¿no? Claro, y tiene un significado el hecho de que usted se reúna en el momento que es convocado, porque demuestra obediencia, pasión, estamos juntos. Y todos estos detalles, podríamos dar una lista larga, nuestros hijos están viendo cómo nosotros sacamos adelante este tiempo. Las consecuencias después pueden ser bien feas, pero le digo algo, estamos a tiempo, para eso estamos estudiando. Cada uno de nosotros, ustedes, deben de tener a sus hijos a los pies, ¿verdad?, del Señor. Y ustedes, cada uno tiene la responsabilidad de ir ideando, creando, ¿verdad?, siendo creativos para tener a sus hijos igual como cuando íbamos y nos trasladábamos para reunirnos de manera presencial. Usted tiene que buscar la manera de reunir a sus hijos, reunir a su familia en los horarios que son convocados. Y si usted le dice a su hijo, después lo vemos. Claro, como le digo, si es por fuerza mayor, sí, pero de lo contrario, no. Es lo que nosotros hacemos. Miren, nosotros hacemos toda esta labor. Pero antes de que esto les llegue a ustedes, ¿a quién cree que primero le llegó la instrucción? A nuestros hijos. Pues sí. ¿Usted cree que lo dejamos ahí? No, ahí con la Biblia. Aquí, en casa, ahí con la Biblia. Ellos siguen la instrucción, la enseñanza. No los vamos a dejar solos. Es nuestra mayor preocupación. Incluso nosotros como familia pastoral también nos trasladamos a la iglesia. Y ellos se ponen su ropa para honrar al Señor y vamos con los instrumentos y hacemos todo y ninguno se queja. Y si se queja, ahí lo corregimos. Claro, tenemos que también ejercitarnos, no dejar de lado el buscar a Dios, el trasladarnos, el reunirnos, el hacer iglesia de esta manera. Todos ustedes, cada uno de nosotros. Ahora es cuando. Nos han comentado algunos de ustedes, ¿no? Pastores, miren, los niños van a retomar tal o cual clase, y los adolescentes, los jóvenes, sí, nosotros somos los primeros que estamos pidiendo por ellos, por los niños, por los jóvenes, por los adolescentes. Ellos tienen una preocupación constante en nuestro corazón y ahí vamos pidiéndole al Señor que nos ayude para ir como iglesia, ¿verdad? También abriendo camino para ellos, dentro de lo que podemos. Pero le digo algo, mientras eso sucede, y si no sucede o sucede, los responsables de que sus hijos son cada uno de ustedes. Nosotros y la labor que hacemos, a veces para ustedes puede significar mucho o poco, pero le digo algo, no es suficiente. A eso quiero llegar. Porque nosotros vemos a sus hijos un par de horas, unos momentos. Ustedes son los que están con ellos todo el tiempo, día y noche. Ellos están viendo cómo ustedes se conducen, cómo hacen las cosas, qué es más importante para ustedes. Ellos lo ven cada día, aunque no digan nada. Ellos no les van a decir nada. Es más, si ustedes no se preocupan de su vida espiritual y se preocupan de otras cosas, ustedes van a ver que ellos a lo mejor avanzan contentos. No, Pues y que sobreviven, ¿no? Claro. Pero esto que estamos viendo en este momento, tienen que todos poner atención, estar alertas, tienen que enmendar sus caminos, tienen que entender que el hecho de estar en esta pandemia solo los acerca a tener una relación con Dios más profunda. No debiera de ser al revés. Y si es al revés, tienen que corregir. ¿Y eso para qué? Para que sus hijos los vean, para que sus hijos los sigan, para que ustedes sean el ejemplo para ellos. Qué terrible que el versículo 2 de este capítulo 27 de Crónicas diga que la parte B, que este hombre, ¿verdad? Jotam, hacía todo bien, salvo que no entró, habla de un hecho concreto, está hablando de que eso ya no lo hizo, dice, no entró en el santuario. Lo hecho está, ya él no lo hizo. ¿Qué vamos a hacer nosotros, mis hermanos? ¿Vamos a tener excusas? No. Tenemos que mencionar en medio de todo este estudio que
va camino a la adoración, debemos de hacer este alcance y esta exhortación para cada uno de ustedes, para que se ocupen de sus hijos, por favor. No ponga usted excusas ni límites por las edades, por los tiempos, por la situación. Solo alguien que no entiende las cosas de Dios pondría excusa para guiar a sus hijos y para convocarlos a que de esta manera nos reunamos. Así que tiene mucho que hacer cada uno, y si lo está haciendo, qué bueno, siga así haciéndolo. Además, tenemos que aprender una gran verdad de todo esto, continuando para ya ir concluyendo por hoy. Cuando hay descuido de nuestro templo o menosprecio, que fue lo que hicieron estos hombres, menospreciaban, esa es la verdad, el ir al templo de Dios, ocurren muchas cosas. Primero, corremos un riesgo, estamos en peligro. El que menosprecia el templo del Señor, el que menosprecia su santuario, el que menosprecia no solo ir y estar y ser parte, sino el buscarlo. Dice, estamos en peligro. ¿Sabe lo que estamos haciendo? Alejándonos del Señor. Aunque usted diga, no, yo estoy cerca, no es cierto. El que desprecia el santuario del Señor, el que desprecia el templo de Dios, va en camino a la perdición. Está alejado de Dios. Es imposible que alguien diga, no, Dios está conmigo, y desprecia el templo de Dios, desprecia el congregarse, desprecia el buscar a Dios, desprecia el tener este tiempo con el Señor. Es muy probable que termine siendo una persona sin Dios. Eso fue lo que ocurrió aquí, las consecuencias. Con mi esposo nos ha tocado ver como, por ejemplo, voy a hablar de algo simple, físico, concreto. Cada vez que hemos visto que alguien se enfría en el Señor, por decirlo así, ¿no? Estoy hablando de algo que hemos visto, ¿no? Así de persona a persona, en nuestra experiencia como pastores. Cada vez que hemos visto que alguien se va a alejar del Señor y no va a volver, y no solo se va a ir de la iglesia, sino que no es que se vayan en búsqueda de Dios porque Dios los lleva a otro lado, sino que se apartan de Dios, se alejan, no solo se alejan del lugar físico y de buscar a Dios, sino que se van en pos de sus propias cosas y se alejan de Dios. Siempre hemos visto una constante antes de ese paso. ¿Y sabe cuál es? Empiezan a despreciar las cosas de Dios. Desprecian congregarse, desprecian las convocatorias. Es más, voy a decir algo que suena feo, pero bueno, lo digo así en buena, no con resentimiento. Es algo que nos toca vivir como pastores. Cada vez que alguien se va a alejar, previo a eso, desprecian la iglesia del Señor, desprecian las cosas de Dios, y sabe también, nos desprecian a nosotros como pastores. Pero no es que lo digan, sino que empieza a haber un rechazo por esto. Y luego de eso, ¿qué viene? Se apartan de Dios. Esta es una realidad espiritual grande. En el corazón sincero de un hijo de Dios, de uno que tiene un corazón para Él, para adorarle, está la necesidad de estar en su casa, en la casa del Señor. David dijo muchas cosas de la casa del Señor, apasionado por Dios. Por ejemplo, el Salmo 27:4, una cosa he demandado de Jehová y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová para contemplar su hermosura. Y este es el versículo. Dice, todos los días de mi vida. Todos los días de mi vida, dice, y para inquirir en su templo. En un hijo de Dios está esta necesidad. Si alguno no tiene esta necesidad, y hoy día, ojo, ¿sabe cómo usted demuestra esta necesidad? Mire, ahí a los pies, va a empezar la transmisión. Yo a las 9 no estoy, por favor no me llamen, no me manden WhatsApp, después hablo con mi familia. A las 9 estoy ocupado. Y el domingo a las 11 también. Y voy a estar ahí. Y mis hijos tienen sueño, ya igual se levantan. Por último, ahí arrebósense, pero aquí estamos. Y es chiquitito, no entiende, no, el chiquitito sí entiende. Mire que nosotros hemos visto chiquititos que adoran, que levantan las manos, que cantan, y cuando los hemos visto corren a nuestros brazos porque nos ven por la pantalla. ¡Ah, el pastor! Como si fuéramos, hola pastora. Porque nos ven, porque están atentos, porque saben. No, y conocen porque de las series, y entienden. Esto es el que tiene esta necesidad, no como lo que hablábamos, ¿verdad? No como el que desprecia el templo de Dios, el que lo descuida. El que es un hijo de Dios de verdad y el que va en pos de adorar a Dios como corresponde, tiene, ¿verdad? Como David, esta necesidad de estar en la casa del Señor, la valora, la ama. No solo anhela como quien lo hará, sino que lo hace. No hay nada que se lo impida. Esto es tener una relación con Dios, intimidad con Él. ¿Dónde? En donde yo pueda encontrarme con Él. En mi corazón, por supuesto. En mi casa, en mi habitación. En la iglesia, sin duda. En el templo propiamente tal.
Y hoy día a través de esta señal, a las 9, a las 11 el domingo, eso es el que tiene un corazón para Dios, no se pierde ningún momento, corre a cualquier instancia, no le importa si tiene que viajar muchos kilómetros o si tiene que poner internet o si tiene que conectarse. Si tiene un compromiso lo deja de lado, dice, no, yo mire, en este horario yo puedo hacer todo, pero en este horario no. Ese es el que tiene un corazón para Él, valora el santuario del Señor, valora el templo de Dios como David. Mire el Salmo 23:6 dice, en la casa de Jehová moraré por largos años. El Salmo 69:9, porque me consumió el celo de tu casa. Y después la segunda parte habla otras cosas del santuario. El Salmo 84:10 dice, porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. El Salmo 122:1, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. El Salmo 92:12 y 13 dice, el justo florecerá. Hay otras palabras entre medio y la parte B dice, plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios florecerán. El Salmo 26:8 dice, Jehová, la habitación de tu casa he amado y el lugar de la morada de tu gloria. El Salmo 84:4 dice, bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Y así, mis hermanos, podríamos estar viendo cómo la palabra, la Biblia nos enseña que el que es hijo de Dios, que el que va en camino de adorar a Dios correctamente, que el que tiene un corazón entregado a Él, ¿saben la primera característica que tiene? Ama los atrios del Señor, como decía el Salmo. Ama estar en su casa, no se lo perdería por nada. Además entiende que Él es la primera habitación del Señor, pero sabe que también necesita tener comunión, buscar a Dios, aprender más, escuchar al que tiene más experiencia. Y no se pierde esos momentos, porque para ellos estos momentos son los momentos de estar a los pies del Señor, en sus atrios, en su morada, en su habitación. Hoy día, mis hermanos, vamos a dejar aquí, debemos de pensar en estar, ¿verdad?, en la casa del Señor. Debe o debiera tener un deleite en cada uno de nosotros, estar ahí, en su casa, en su morada, en este momento. Cada uno y todos, ¿verdad?, con su familia, con sus hijos. Así como cada uno de ustedes se alegra, dice, hoy vamos a ir a visitar a, no sé, a un familiar con el que usted se lleva bien, lo atienden bien y disfrutan. Imagínense, es un poquito, ¿verdad? Así esa alegría es la que cada uno debiéramos de sentir cuando pensamos en la casa del Señor, cuando pensamos en su santuario, En la presencia cuando de Él. pensamos en Dios mismo, en estar con Él, en que este es el lugar que el Señor nos ha dado para que estemos ahí, para que tengamos un tiempo con Él. Tengo mucho que hacer, pero nada me va a impedir a tener mi tiempo con Él. Como decía David, una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré. Qué ad hoc este versículo, qué bueno que lo adoptamos como base. Que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar su hermosura, la hermosura del Señor y para inquirir en su templo. Esto es parte de un verdadero adorador, el que valora, el que ama los atrios del Señor, su templo, sus puertas, estar con Él. Y el que desprecia estas cosas, sin duda no tiene nada que ver con ir en camino a ser adorador y todo lo que pueda hacer, a ver si pasa del techo. ¿Quiere usted ser un verdadero adorador, una verdadera adoradora? Tiene mucho que hacer. Partamos por esto, claro. Tiene mucho que hacer. Hoy día tiene varias recomendaciones. Hágalas. Esté atenta a sus hijos, su familia. Y no se olvide que este amor que nace por la casa del Señor debe ser genuino y de corazón. Y nada ni nadie nos los puede robar. Es nuestra pasión, es nuestro norte, nuestra ancla. Eso marca nuestra vida, es nuestra guía. Eso debiéramos de sentir. Si no, mis hermanos, deben doblar sus rodillas y volver en sí. Pero le digo algo, no solo hay que decirlo, ay, echo de menos, tiene que hacerlo. Cada vez que nos conectamos debiéramos estar saturados de todos ustedes. Aquí estamos, aquí, pastor, aquí, ¿qué importa? Hay que dejar de lado un poquito el ego, el orgullo del ser humano y decir, quiero que todos sepan, aquí estoy. Amo las puertas del Señor, amo su casa, amo inquirir en su templo, estudiar, aprender más, aquí estoy. Y antes no lo sabía, pero propongo en mi corazón dejar de lado todo aquello que me estorba, el afán, el quehacer,
el cansancio, el sueño, y yo voy a estar ahí voy a estar, pastores, ahí voy a estar, Señor, ayúdame, porque quiero ir en camino y en pos de ti, de adorarte, de conocerte además cada día más. Así que no olvidemos, mis hermanos, esto y vamos a dejar hasta aquí. Esperamos que se queden reflexionando, hay mucho que avanzar y saber de esto. La próxima semana seguiremos, pero por hoy día recuerde, le voy a leer el Salmo 122.1 para que con esto no se olvide, ¿verdad? Y esto le inspire, le inste a cada día a buscar más de Dios. No importa que estemos en una pandemia, que estemos en línea o juntos físicamente. Pero esto debe ser parte de nuestra vida y nuestro corazón. Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Que así sea. Amén. Bueno, con esto los dejamos. Un abrazo a todos. Nos vemos pronto con la ayuda del Señor. Que estén muy bien. Dios les bendiga. Que tengan una buena noche. Buenas Chao. noches. Chao. Lo que había anhelado, todo lo que quiero está en ti. Tú sanaste mis heridas, me llenaste de alegría. Hoy anhelo conocer de tu amor y tu poder. Quiero ver tu gloria en mí, saciar mi sed de ti. Ayúdame a serte fiel, a darte hoy todo mi ser. Quiero entregarte todo el corazón. Yo me rindo a tus pies. Eres mi Dios, eres mi Rey, el anhelo de mi corazón. Solo tú eres mi Dios, mi Salvador. Solo tú, mi Salvador. Todo lo que he soñado, todo lo que había anhelado, todo lo que quiero está en ti, Jesús. Tú sanaste mis heridas, me llenaste de alegría. Hoy anhelo conocer de tu amor